de una decisión política fundamental por medio de él. Como sucede en los distintos ámbitos de la vida, no todo lo aparente es real, ni todo lo racional es real. Sucede muchas veces que institutos que tienen una profunda vocación democrática, como ocurre con el referéndum, se les distorsiona y aunque resulte una paradoja, se utiliza con un fin antidemocrático. Hay que tener presente que la democracia, a diferencia de otros sistemas o regímenes políticos, no solamente es un sistema de fines, sino de medios. Quiere esto decir que si bien en el sistema democrático los fines son muy importantes, igualmente son importantes los medios para alcanzarlos. Lo anterior significa, sin duda alguna, que en el sistema democrático no todos los medios son legítimos, por más nobles que sea el fin que se persiga, sino que únicamente son legítimos aquellos medios que tienen una plena sintonía con los presupuestos esenciales del sistema democrático. En pocas palabras, en una democracia no siempre el fin justifica los medios. Hay que aclarar que el uso de mecanismos de democracia directa resulta legítimo en el sistema democrático. Sin embargo, muchas veces estos mecanismos resultan ser una arma de doble filo en contra del sistema. También es importante enfatizar que los mecanismos de democracia directa constituyen herramientas legítimas en aquellos casos en los que se presentan crisis políticas de gran envergadura, en las que la decisión del soberano resulta ser la última alternativa para evitar que esa crisis política se transforme en una crisis con graves repercusiones sociales, económicos y de otra naturaleza. De esta forma, se superan trabas institucionales, se superan conflictos sociales, se canalizan demandas sociales, creando mayores consensos y gobernabilidad. Sin embargo, hay un fenómeno extraño que se puede presentar y es que un medio legítimo, en este caso el referéndum, se utilice para alcanzar un fin antidemocrático. Nótese que en este caso se invierten los papeles, pues no se trata de la utilización de un medio ilegítimo para alcanzar un fin noble, sino más bien la utilización de un medio legítimo para alcanzar un fin antidemocrático. En el caso de Costa Rica, hay que tener presente que el primer mecanismo de democracia directa se introdujo a la Constitución del 7 de noviembre de 1949. En efecto, el artículo 168 de la Constitución prohíbe la necesidad de una consulta plebiscitaria para la creación de nuevas provincias. En lo tocante al referéndum y a la iniciativa popular, estos institutos fueron introducidos a la Carta Fundamental de forma tardía, a principios del presente siglo. Los que quedaron sujetos para su puesta en práctica al dictado de una ley que iba a desarrollar el contenido de la norma constitucional. Será gracias a una sentencia exhortativa de la Sala Constitucional dictada contra el Parlamento que se emite la ley que desarrolla el instituto del referéndum y la iniciativa popular. En efecto, la Sala Constitucional en la sentencia 2005-5649 declaró inconstitucional la omisión absoluta legislativa de no emitir las leyes de referéndum. Aquí hay que hacer un énfasis, y es que la reforma constitucional le daba al legislador ordinario, a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional, un año para dictar la ley del referéndum.
La Constitución de Costa Rica establece en el artículo 105 que el pueblo puede ejercer la potestad de legislar o constituyente mediante el referéndum para aprobar o derogar leyes y reformas parciales a la Constitución en 3 supuestos: cuando lo convoque un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la Asamblea Legislativa mediante un acuerdo adoptado por 2/3 de la totalidad de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría parlamentaria, lo que llamamos en Costa Rica el referéndum de iniciativa conjunta. Es importante acotar que en lo referente a el ejercicio de la potestad constituyente en relación con su vertiente de reforma parcial, la Constitución establece en el artículo 195, inciso 8, que se puede convocar a referéndum una vez aprobada la reforma constitucional en primera legislatura. Hay que tener presente que en el caso de Costa Rica, una constitución rígida, para reformar la Constitución existe un procedimiento especial agravado. La Constitución establece una serie de materias que no pueden ser sometidas a referéndum. Concretamente, no puede ser sometida a referéndum la materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, de seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. La Sala Constitucional, en una votación de mayoría, amplió las materias y sostuvo la tesis de que no puede ser sometido a referéndum, sea una propuesta de reforma constitucional o proyecto de ley, todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de la minoría. También la Sala Constitucional, en voto de mayoría, ha sido clara en el sentido de que en lo que respecta al ejercicio de la potestad constituyente, el soberano solo puede ejercerla en relación con la reforma parcial, pues en este caso no tiene competencia para que por medio de la vía del referéndum se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En Costa Rica, para que el referéndum sea vinculante, en el caso de la aprobación, modificación y derogación de leyes, es necesario que haya una participación de al menos del 30% del cuerpo electoral. Y si se trata de una reforma parcial a la Constitución, se exige que al menos participe el 40% de la población. En caso de que no se alcancen esas mayorías de participación, el referéndum se convierte en un referéndum de carácter consultivo. Otro aspecto importante es que la Constitución establece límites temporales, toda vez de que, de acuerdo con la Constitución, solo se puede convocar a referéndum uno por año y no se puede convocar a referéndum 6 meses antes ni 6 meses antes y 6 meses posteriores a la elección presidencial. En Costa Rica tenemos el caso del referéndum revocatorio, pero solo aplica para el régimen municipal. De acuerdo con el Código Municipal, el alcalde y los vicealcaldes pueden ser removidos por la vía del referéndum. Sería un caso típico de revocatoria de mandato. Para destituir al alcalde y los vicealcaldes se requiere que exista una participación de al menos un 10% de los electores inscritos en el cantón respectivo. Ahora, quisiera compartir algunas preocupaciones con motivo de esta investigación que me parece a mí que son importantes someterlas a análisis de esta conferencia. Gracias. Como les decía, el referéndum, ha dicho Welp, tiene sus distintas tonalidades, intensidades,
dependiendo de si se trata de una democracia frágil o si se trata de democracias consolidadas. Muchas veces el referéndum viene a consolidar, a fortalecer las democracias, al canalizar demandas sociales, y eso viene a dar como resultado un fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Sin embargo, existen otras situaciones que yo veo con gran preocupación. En primer lugar, veo con gran preocupación en el caso de los regímenes presidencialistas de América Latina, donde la característica que se está presentando es que quien gana la presidencia de la República no necesariamente está ganando las mayorías parlamentarias. Todo lo contrario, los escenarios que se presentan es que el partido que controla el Poder Ejecutivo no controla la Cámara. En segundo lugar, muchas veces quien controla el Poder Ejecutivo tiene una escasa representación parlamentaria. Y en tercer lugar, muchas veces ni siquiera tiene representación parlamentaria. Eso genera altos problemas de gobernanza democrática. Entonces, uno podría decir que en todos estos escenarios es legítimo que el gobernante recurra a la vía refrendataria. Me parece que la respuesta desde la óptica del sistema democrático es que sí, esto es importante. Sin embargo, muchas veces se está utilizando el referéndum no como un mecanismo para canalizar demandas ciudadanas, demandas sociales, como un mecanismo para fortalecer el sistema democrático, sino básicamente para afectar los elementos esenciales del sistema democrático. En otras palabras, lo que se busca muchas veces es reducir a la mínima expresión al Parlamento o reducir a la mínima expresión a la oposición. De ahí que, y muy rápidamente para ir concluyendo, yo creo que es necesario establecer ciertos mecanismos, ciertas alertas, ciertos núcleos irreductibles para impedir que por la vía del referéndum se vaya a socavar los elementos esenciales, nucleares, fundamentales del sistema democrático. En primer lugar, creo que además de los límites temporales y sustanciales que ya tiene la Constitución, es necesario establecer 4 límites que yo he denominado límites de naturaleza estructural. En primer lugar, creo que en los regímenes presidencialistas no debería someterse a referéndum, a consulta ciudadana, la posibilidad de ampliar indefinidamente la reelección presidencial. En este sentido es importante consultar la opinión consultiva número 28 de la Corte Interamericana y una sentencia muy importante, y Cristina Pardo, la presidenta del Tribunal Constitucional colombiana, nos hizo una magnífica exposición en México hace 4 años sobre una sentencia muy importante de la Corte Constitucional colombiana. Repito, creo que eso debe ser una materia excluida. En segundo lugar, debe ser una materia excluida todas aquellas iniciativas que tiendan a fortalecer el Poder Ejecutivo en desmérito del Legislativo y Judicial. Aquí la idea es evitar que este tipo de consultas conduzcan a un hiperpresidencialismo, donde los poderes legislativo y judicial quedan subordinados precisamente al Poder Ejecutivo. Creo que la oposición es fundamental en el sistema democrático. No hay democracia sin parlamento, ni tampoco puede existir parlamento sin oposición. Voy terminando. En tercer lugar, creo que debe prohibirse toda consulta ciudadana que tenga como propósito desconocer el principio de reserva de ley, el artículo 28 de la Constitución de Costa Rica y el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El principio de reserva de ley es un principio cardinal, fundamental, de forma tal que esto de gobernar por decretos resulta contrario a la esencia del sistema democrático. El cuarto límite, se debe establecer prohibiciones de someter a referéndum todas aquellas iniciativas, sean constitucionales o legales, que vengan a eliminar el contenido esencial de los derechos fundamentales, de forma tal que se les haga
irreconocibles e impracticables. Y finalmente, y con esto termino, se debe empoderar necesariamente al órgano electoral, un órgano imparcial e independiente, para que además de las materias que están excluidas por la Constitución, impida que se someta a referéndum todas aquellas leyes o proyectos de reforma constitucional que vengan a afectar los elementos estructurales, nucleares del sistema democrático. Me parece que eso es esencial. Y muchas gracias y disculpe que me haya excedido unos cuantos minutos, perdón. Muchísimas gracias, magistrado Fernando Castillo, vicepresidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Nuestro próximo conferencista es el magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana y secretario pro tempore de la Cuarta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, con la conferencia sobre la enseñanza de la Constitución. Les recordamos hacer uso debido del tiempo y que puede hablar desde su asiento. Gracias. Queridas colegas y colegas presentes, he sostenido que soy un fervoroso partidario de que la Constitución tenga vida, que sea vivida por cada ciudadana y ciudadano. Necesitamos una Constitución viviente, que camine por ciudades y campos, en el corazón y en el alma de todas y todos los dominicanos, ya que representamos este país. ¿Cómo entonces no regocijarse cuando el artículo 63, numeral 13 de la Constitución Dominicana de 2010 dispone su enseñanza obligatoria en todas las instituciones de educación públicos y privados del país? La inspiración se encuentra en la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 308, donde se establece, cito, el plan de enseñanza será uniforme, debiendo explicarse la Constitución política en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas, termina la cita. La enseñanza de la Constitución en el sistema educativo por mandato del artículo 63, numeral 13 constitucional, tiene como precedente histórico en nuestro país la Ley de Instrucción Pública de 1846, que en su artículo 8 dispuso, cito, en todas las escuelas primarias se enseñará a leer, escribir, las 4 simples reglas fundamentales de aritmética, el catecismo de la doctrina cristiana y la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional Dominicano está consciente de que para fortalecer la cultura constitucional no solo se requieren decisiones de calidad, sino que también se requiere contar con una ciudadanía que entienda, valore y sienta la Constitución como un instrumento de garantía de sus derechos fundamentales. El juez constitucional es guardián de la Constitución. Sin embargo, particularmente creo que no hay mejor guardián de la Carta Magna que cada ciudadana o ciudadano empoderado de su contenido. Juez constitucional y ciudadanía tienen una responsabilidad extremadamente importante para lograr el respeto a la Constitución. Reafirmo que solo en democracia hay derecho constitucional. El derecho constitucional hace sentir a los pueblos la libertad que proclaman en sus constituciones. Y es a los ciudadanos a quienes nos corresponde llenar de significado nuestras constituciones. La Constitución no es algo mágico que pueda dar resultado al margen de nosotros mismos. Cuando un pueblo deja de reconocerse en su Constitución,
deja de ser quien es. El tribunal nuestro tiene una función pedagógica. Lo expresa claramente el artículo 35 de nuestra ley orgánica, que se constituye en un verdadero mandato imperativo para que en el cumplimiento de nuestros objetivos promovamos iniciativas de estudio relativas al derecho constitucional y a los derechos fundamentales. La raíz de esta disposición normativa se encuentra en el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que procura sembrar en la conciencia y en el espíritu de la colectividad el sentimiento constitucional, el amor a la patria y la cultura de respeto de los derechos y de cumplimiento de los deberes fundamentales. En nuestro país fue motivo de esperanza el decreto 310-16 del 5 de noviembre de 2016, dictado por el presidente de la República, que dispuso la incorporación obligatoria en los currículos del sistema educativo dominicano, tanto en el nivel inicial y primario como secundario, de la enseñanza de la Constitución. Lamentablemente, esto no ha podido materializarse. Desde el primer año de gestión, el Tribunal ha realizado acciones concretas con el Ministerio de Educación para materializar el mandato contenido en el referido artículo 63, numeral 3. Esto incluye la suscripción de 3 acuerdos de cooperación interinstitucional en el 2012, 2016 y el más reciente en noviembre del 2020. Con anterioridad, se elaboraron propuestas de guías docentes encaminadas a orientar a las maestras y los maestros sobre cómo transmitir la Constitución desde el aula y a través de los contenidos curriculares de cada asignatura. Igualmente, se han impartido charlas, conferencias y talleres dirigidos a sensibilizar y capacitar a los docentes, técnicos de educación y estudiantes acerca de la importancia y los contenidos de la Constitución. El artículo 63.13 es un marco constitucional para una educación en valores cívicos, patrióticos, éticos y en los principios de convivencia pacífica. Enseñar la Constitución es educar en democracia, como lo expresan los catedráticos amigos Francisco Javier Díaz Reborio y Carlos Vidal Prado. La Constitución, ¿qué significa? Es la Biblia institucional de un pueblo y todas las ciudadanas y todos los ciudadanos están en la obligación de conocerla. Las dominicanas y dominicanos debemos aprender a vivir en Constitución. Será la mejor manera de contribuir a la existencia de una sociedad más justa y más humana. Sostengo que somos un ejemplo de pueblo que levantó las banderas de la libertad para reclamar el respeto a la Constitución y el retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Con esto me refiero a la Revolución Civil de abril de 1965. Para mí, nunca me cansaré de repetirlo, la más hermosa revolución de América, ya que el pueblo se lanzó a las calles por amor a la Constitución y a la libertad. He dicho que la Constitución más fuerte no es la que está escrita en letras de bronce o labrada sobre granito, sino aquella que llevan los ciudadanos y los gobernantes como joya preciada en su pecho. No hacemos nada con tener una hermosa Constitución llena de derechos, proclamación de fe, de principios, de garantías, de instituciones novedosas, de un tribunal constitucional, si el espíritu del valor de la Constitución no permea la conciencia colectiva e individual y hace que los poderes públicos se sometan y los ciudadanos también al supremo documento. La enseñanza de la Constitución traza las pautas para la consolidación de una verdadera cultura constitucional cimentada en una nueva generación constitucional que debe empezar a forjarse en las aulas. Solo una centrada cultura constitucional ciudadana garantiza el respeto a los principios, normas y valores de una Constitución. Me he atrevido a decir que solo la Constitución libera a los ciudadanos en la medida en que los hace partícipes de su propia vida en la sociedad. Como he reiterado en varias ocasiones, el empoderamiento ciudadano que conducirá a la Constitución viviente, fruto de la enseñanza de la Constitución en las escuelas, de la divulgación de la cultura constitucional en los medios de comunicación y del reforzamiento de la formación constitucional
de los juristas, periodistas y funcionarios no puede ser desdeñado en su relevancia jurídico-política y en su eficacia a largo plazo. El Estado social y democrático de derecho requiere una ciudadanía que asuma la Constitución como un instrumento de garantía de sus derechos fundamentales, así como la fuente primigenia de un orden de responsabilidad jurídica y moral o de deberes fundamentales que obliga la conducta del hombre y la mujer en la sociedad. Esto significa que la Constitución ha de dirigirse en el fundamento de una ética social plural que deberá guiar la conciencia individual y colectiva de una ciudadanía comprometida con la libertad individual y la justicia social. He advertido que podemos caer en la tentación de pensar que el cambio que propicia el desarrollo social e institucional es consecuencia inmediata de reformas constitucionales, correcciones al sistema o variación en la fisonomía de las instituciones. En realidad, este logra sentar sólidas raíces cuando la ciudadanía se empodera en el conocimiento de sus derechos, de los fundamentos de la nación y en el cumplimiento de sus deberes. El compromiso del TC Dominicano con la promoción y divulgación de la cultura constitucional ha tenido un radio de acción amplio que a título enunciativo ha abarcado la impartición de charlas, cursos, congresos y jornadas de sensibilización y capacitación sobre los contenidos de la Constitución, que se extienden más allá de los esfuerzos realizados por el sector educativo. El Tribunal Constitucional tiene más de 180 publicaciones. Desde el 2014 editamos el periódico La Voz del Constitucional, publicación de circulación mensual a nivel nacional, con una cantidad de 87 ediciones y una tirada de más de 30.000 ejemplares. Este periódico tiene como propósito informar a la ciudadanía sobre las actividades y decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Asimismo, el 19 de diciembre de 2015 salió al aire La Voz del Tribunal Constitucional, programa de televisión y radio, cuyo propósito es dar a conocer semana tras semana, nacional e internacionalmente, los valores y principios constitucionales, las competencias, atribuciones y precedentes del tribunal, así como los valores patrios. Realizamos semanalmente un programa de radio que es retransmitido en todo el país y celebramos múltiples actividades formativas como Me Gradúo con el TC, Olimpiadas del Conocimiento de la Constitución, jornadas de lectura de la Constitución, murales de los derechos fundamentales. En fecha 20 de julio de 2021, el Tribunal Constitucional suscribió un acuerdo de colaboración interinstitucional con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de establecer vínculos de cooperación para la realización de iniciativas en el marco de sus objetivos interinstitucionales que fomenten el estudio y difusión del respeto de los derechos fundamentales y de las normas constitucionales. Mediante este acuerdo, el TC se comprometió a apoyar en la creación de una asignatura sobre la enseñanza de la Constitución y los derechos fundamentales para hacer propuesta a todas las instituciones de educación superior con el objetivo de que los administradores de empresas, los médicos, los ingenieros, todos, absolutamente todos, pues reciban el sagrado pan de la enseñanza constitucional. Finalmente, quiero repetir, estoy seguro que cuando el polvo arrastre las cenizas nuestras, allá en el futuro, si esta patria se cimenta en los valores de la Constitución, el pueblo dominicano será feliz y entonces nosotros estaremos premiando a una República Dominicana eterna e inmortal, que está formada por los hombres y mujeres que se fueron en el pasado, por las mujeres, los hombres y los niños que estamos en el presente y por las mujeres, los hombres y los niños del futuro. Pero debo decir que hay una noticia extremadamente agradable y buena. También es parte de la enseñanza, porque la cultura y la música son agentes de transmisión del mensaje constitucional. Nosotros tendremos esta noche
a la famosa orquesta, los hermanos Rosario, que son extraordinarios intérpretes de la música autóctona dominicana y que además son nativos de esta provincia de la Altagracia. Es una manera de que la enseñanza de la Constitución a través de sus diversas variantes se haga sentir en este encuentro que ustedes hacen tan grandioso. Muchas gracias. Gracias al magistrado Milton Ray Guevara por su interesante conferencia, la enseñanza de la Constitución. Nuestro próximo conferencista es el magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, juez de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con el tema La libertad de expresión de los jueces constitucionales. Buenas tardes. Voy a ayudarme desde aquí y colaboro contra el sueño, más bien. Entonces nos ayudamos entre todos. Bueno, un agradecimiento primero a los presidentes, magistrados, jueces y ministros de cortes y tribunales constitucionales presentes en esta jornada, en especial a don Pedro González Trevijano Sánchez y a don Milton Ray Guevara. Gracias siempre por tanta hospitalidad. En San José de Costa Rica estudié en la Escuela República Dominicana, donde era maestra mi madre, la niña Lina, que de Dios goce. Y ahí todos queríamos lanzar como Juan Marichal, pero pocos podíamos levantar la pierna como él. Así es que República Dominicana, muchas gracias por recibirme. El tema de la conferencia, voy a ponerlo aquí, si no, no salgo adelante de eso. Que me ha correspondido es la libertad de opinión y expresión de los magistrados constitucionales. Uno de los indicadores más elementales de una sociedad abierta y democrática es el ejercicio con que gozan los ciudadanos de la libertad de opinión y de expresión, la libre circulación de ideas, la oportunidad y regularidad con la que los ciudadanos intercambian opiniones y manifestaciones, proporciona en la realidad cómo es la salud democrática de una determinada sociedad. Visto desde la clásica división de los poderes del Estado, cuando los políticos opinan, reacciona la opinión pública. Se desencadenan diferentes consecuencias entre los ciudadanos, los distintos agentes y actores sociales con sus representantes políticos, y cuya cercanía, por antonomasia, sirve para retroalimentar constantemente el poder de las ramas políticas del Estado. Esa comunicación es y debe ser muy estrecha con la sociedad en general, entre los representantes populares como el poder político constituido y de los que no se deben escapar los operadores jurídicos. Poder ejecutivo y poder legislativo suman y restan en toda esta ecuación, pero ese ligamen natural en el debate público con las fuerzas sociales se quiebra con el Poder Judicial, cuya participación e interacción es más técnica y débil, por lo que no es igual. El muchas veces desdeñado principio de separación de poderes
nace de la incuestionable convivencia de que los poderes que hacen nacer las leyes a la vida jurídica deben ser distintos a los que las aplican, en un afán por evitar la concentración del poder. Este principio debe ser complementado con el de la independencia judicial, que afirma que los jueces deben contar con suficientes protecciones y barreras que los separen del poder político e injerencias extrañas al examinar los casos concretos sometidos a su conocimiento. La independencia judicial existe para que el juez atribuya la voluntad normativa en el caso concreto, pero no es absoluta como para impedir su subordinación a la Constitución política y a la ley. No en pocas ocasiones, la función judicial se tiene que acercar a la actividad política ante los reclamos de la ciudadanía para procurar reformas y actualizaciones a la normativa, mejoramiento de los procedimientos y procesos o por la imposición de reformas al gobierno judicial, entre muchas otras cosas. Hay que estar claro que la dinámica del poder es muy distinta a las de las ramas políticas del Estado, pero sin duda el Poder Judicial debe contar también con una cuota en esta circulación de ideas. Sin embargo, conlleva algunos riesgos que conviene señalar, toda vez que en no pocas ocasiones será necesaria la participación formal de los jueces en el debate nacional, tanto en la vida política y social del país. Es aquí donde está el quid del problema para un poder de la República que no está diseñado para interactuar con la misma intensidad y cantidad de armas que sí lo hacen los ciudadanos con las otras ramas políticas del Estado. En este sentido, no se puede negar que en una sociedad democrática y libre deben contar con una voz que les permita participar del debate político, especialmente cuando revisten temas que afectan el interés público que estaría bajo su esfera de acción. Así como de su función, evidentemente, una mala decisión política en lo que respecta al Poder Judicial repercutirá en el ciudadano por la garantía que significa para todos el buen funcionamiento institucional, de modo que la libertad de opinión y de expresión debe ser un instrumento de participación en el debate nacional. En esta oportunidad se pretende puntualizar primero los derechos que les asiste a los jueces en general y luego los aspectos más importantes para los magistrados constitucionales, que como sucede en una gran mayoría de países en Latinoamérica, forman parte del gobierno judicial, incluida la Sala Constitucional de Costa Rica. En esa condición jerárquica, la vida pública ofrece muchas más oportunidades para participar en el debate nacional, pero a su vez mayores riesgos en el cálculo político. De este modo, se examinará la normativa internacional, la actividad de organismos internacionales relevantes y la jurisprudencia de los sistemas de derechos humanos más importantes del mundo. Me voy a saltar la cita de jurisprudencias que mandé en el trabajo para no alargarme más allá de los 20 minutos que me concedieron. La independencia e imparcialidad que se le atribuye al juez impone la obligación de conservar y de observar una conducta moral y transparente, intachable, que sea inapelable a los ojos de la ciudadanía.
pues esto le permite a su vez obtener la confianza del público para resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción. Esta exigencia evidentemente demanda del juez el deber de conducirse de una forma que no despierte suspicacias, que pongan en peligro esa confianza y legitimidad que tiene del ciudadano, lo que sin duda implica restricciones sobre la libertad de opinión y de expresión. Estas deben ser interpretadas en forma más restringida por el impacto que podría tener en la ciudadanía, como sería, por ejemplo, la participación política, que al menos en Costa Rica se reduce únicamente a la emisión del voto en las elecciones nacionales. En nuestro país se ha planteado ante la Sala Constitucional algunos casos relacionados con la violación a la libertad de expresión de los jueces, así como funcionarios, técnicos administrativos y personal auxiliar profesional. Todos ellos han surgido a raíz de procedimientos disciplinarios que se iniciaron a raíz de algunas manifestaciones de funcionarios del Poder Judicial. Por ejemplo, sobre la participación laboral en centro de trabajo, manifestaciones en redes sociales y la publicación de un comentario sobre la prestación laboral de autoridades del gobierno judicial. En todos ellos, la Sala Constitucional, cuarta para el ciudadano, ha garantizado la libertad de expresión de sus funcionarios. Ha utilizado la Sala la doctrina jurisprudencial no solo para demostrar los alcances que tiene el derecho constitucional de pensamiento y de expresión contenido en el artículo 28 de la Constitución Política, sino también para anular en 2 ocasiones la sola apertura de un procedimiento disciplinario en contra de esos funcionarios. En estos casos, la Sala ha definido los alcances de la libertad de expresión al afirmar que está solo sujeta a las consecuencias ulteriores por un ejercicio excesivamente libérrimo. Las sentencias de la Sala Constitucional han analizado y tutelado que debe haber críticas al quehacer del Poder Judicial. Son públicas y notorias, ha dicho la Sala, lo que a diario se escucha sobre la ineficiencia de las instituciones públicas o respecto de la supuesta incompetencia de algunos funcionarios y jerarcas públicos, y hasta graves cuestionamientos por el manejo de fondos públicos. En otro caso, la Sala decidió amparar a un juez y estimó inconstitucional la sanción impuesta por las manifestaciones publicadas en una red social, a pesar de haber utilizado un lenguaje ofensivo hacia los periodistas. En ese caso en particular, el juez había escrito en la red social de Facebook que los periodistas de este país, hablando de Costa Rica, dijo, se roban el salario. Dado lo anterior, la Sala Constitucional lo decidió amparar cuando el procedimiento administrativo no había llegado a su conclusión y simplemente amparó la amenaza a su libertad de expresión. En un caso más reciente, se relaciona con una letrada de la Sala de Tercera Penal de la Corte Suprema de Justicia
a la que se le inició también un procedimiento administrativo disciplinario por parte del Tribunal de la Inspección Judicial, al haber criticado el trabajo llevado a cabo por la anterior Fiscala General de la República, titulado Emilia Navas Aparicio, mucha pena y ninguna gloria. Se le inició un procedimiento disciplinario ante la inspección judicial y ante la presentación del recurso de amparo por la sola apertura del expediente disciplinario, la Sala Constitucional anuló el auto de traslado de ese procedimiento y ordenó a su vez el archivo del expediente. No cabe duda que en estos casos la Sala ha dicho que la libertad de expresión juega un papel muy significativo en la democracia y en el Estado de Derecho. Si bien, ha dicho la Sala, pesa sobre la judicatura mayores restricciones en su libertad de expresión, especialmente en la obligación de actuar de forma prudente y comedida, no se puede prohibir la utilización de los medios de comunicación o bien las redes sociales por parte de los jueces. En este sentido, los magistrados, con mayor razón, tienen el derecho como la obligación de salir al frente para manifestarse en asuntos de interés público y del funcionamiento en general del poder político. Todo ello es conducente a la preservación del Estado de Derecho y de la convivencia democrática en las sociedades abiertas. Finalmente, se debe tomar en cuenta que es necesario racionalizar todas aquellas medidas disciplinarias e incluso penales cuando se considera que se ha incurrido en un exceso a la libertad de expresión dentro de la judicatura, pues evidentemente tendría un efecto en reducir una libertad bastante restringida profesionalmente, de manera que éstas deberán aplicarse con mayor celo y estar debidamente justificadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, juez de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Con la conferencia sobre el principio de transparencia en la justicia constitucional, llamamos al ministro José Antonio Díaz Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Buenas tardes a magistradas y magistrados de las Cortes Constitucionales de Iberoamérica. Es una alegría estar acá en República Dominicana, Milton, una vez más para hablar de los derechos fundamentales, la Constitución y de estos tiempos que las Cortes Constitucionales son llamadas para tratar de todo y de todos. Es muy importante volvermos a reunir acá presencialmente para juntos pensar, reflexionar a respecto de estos tiempos tan difíciles que todos nós passamos. Me cumprimento também em la pessoa del presidente de la Corte, el secretario permanente de Iberoamérica, Don Pedro, que acaba de chegar. Um placer, uma vez mais estamos juntos. Rapidamente, por conta del tiempo, voy a estar hablando en español. Peço desculpa que no lo hago tan bien, porque mi lengua de origen es el portugués. Pues bien, me toca hablar sobre la transparencia. Y gostaria entonces de decir que la Constitución brasileña de 88 estableció la publicidad como un principio fundamental tenido en cuenta
por toda la administración pública con la misma importancia otorgada a los principios constitucionales de la legalidad, impersonalidad, moralidad y eficiencia. El compromiso con la transparencia de los datos y actos públicos en Brasil no se limita a su estatus constitucional. Está plenamente incorporado al ordenamiento jurídico nacional. Puedo mencionar la Ley de la Transparencia de 2009, que rige la difusión en tiempo real de los ingresos y gastos de todos los entes de la administración pública. Y también menciono la Ley de Acceso a la Información de 2011, que regró el derecho constitucional de acceso a la ciudadanía a todas las informaciones públicas. De esa manera, el marco legal brasileño creó las condiciones para la consolidación y el fortalecimiento de las políticas de transparencia pública en el país. Lo mismo se da en el ámbito del Poder Judicial y a las sesiones de todos los tribunales y juzgados en Brasil. Todas las sesiones de deliberación y juzgamiento del Poder Judicial serán públicas y que las puede acompañar cualquier ciudadana o ciudadano, con la excepción de los casos de privacidad, obviamente como los casos de derecho de familia que son cerrados por privacidad personal. Pero el Supremo Tribunal Federal fue más allá, teniendo en cuenta las dimensiones continentales de nuestro país. Una ley de mayo de 2002, que completa ahorita 20 años, creó la TV Justicia, un canal de televisión abierta administrado pela Corte, pela Suprema Corte del país. Posteriormente, fueron creadas también la Radio Justicia en 2004 y un canal de la Corte en el YouTube, lanzado en 2009. Así, el Supremo Tribunal Federal fue la primera Suprema Corte en el mundo a comunicarse no solamente por la televisión y el radio, pero también por una página oficial en la comunidad de vídeos más popular en Internet. Esos medios de comunicación pública se han consolidado a lo largo de los años como herramientas que hoy son parte de la realidad cotidiana de la sociedad brasileña. Se costuma decir en Brasil que la población conoce más el 11 de la Corte do que el 11 de la selección del time nacional. Por medio de esos canales, la sociedad brasileña acompaña en tiempo real y con gran interés las sesiones de la Suprema Corte en vivo y sin edición. Antes de detenerme en los aspectos principales de cómo funcionan esos mecanismos, creo necesario presentar una rápida explicación sobre los ámbitos de actuación de la Corte en Brasil, que tiene el doble rol de última instancia de apelación y también de Corte Constitucional. En nuestro sistema, la Corte presenta una combinación de características del control difuso ejercido por jueces y tribunales en el análisis de casos concretos y del control concentrado por medio de cuestiones abstractas que son del ámbito de competencia de la Suprema Corte. El Poder Judicial brasileño abarca 90 tribunales, 18.000 magistrados en los 27 estados de la Federación, divididos en 5 ámbitos:
la justicia a nivel de los Estados federados, la justicia federal, la justicia laboral, la justicia militar y la justicia electoral. El Supremo Tribunal es el vértice de todo ese sistema. Todas las causas que tramitan en las instancias ordinarias, segundo un censo de 2020, son hoy 75 millones de causas en toda la justicia brasileña. 75 millones de causas. Todas ellas pueden llegar a la Suprema Corte si tiene algún tema constitucional. Además, la Constitución determina que la Corte sea el foro para causas criminales directamente cuando involucren al presidente, ministros de Estado, integrantes del Congreso, parlamentares y otros durante sus mandatos. Em razão dessa ampla esfera de atuação, acredito que não tenha no mundo uma Suprema Corte que julgue tantos processos como a Corte brasileira. Trago os dados. Em ano de 2021, total em plenário, em decisões colegiadas, mais de 14 mil. Mais de 14 mil decisões colegiadas. E somadas com as decisões monocráticas que são hechas por nós individualmente, chegamos a quase 100 mil decisões em 2021. O Supremo Federal ha sido convocado a assumir rol protagónico no cenário brasileiro por suas decisões de transcendental relevância política, moral e social. Hasta se tenía la final de Copa América en Río de Janeiro el año pasado, fue una decisión de la Corte Constitucional porque un partido político, por cuenta de la pandemia, decía que no podía tener la decisión final de la Copa América en Brasil por causa de la pandemia. Y teníamos que nosotros decir si tenía o no el final de la Copa América em Rio de Janeiro e que lo hicimos. Nós decimos que este é um problema da municipalidade e a municipalidade decide a respeito de hecho. Senhoras e senhores magistradas, magistrados, um honor estar aqui. E gostaria também de falar pouco do nível da crispação social em torno a las questões vinculadas à política, que não é desconhecido por ninguno de nosotros. Nestes tiempos difíciles de ataques a las instituciones, a las cortes y la democracia al fin al cabo. Y aquí entra la experiencia brasileña que considero positiva y que gostaria de compartir con las magistradas y magistrados presentes. Positiva porque tratou todas essas questões controvertidas politicamente, cargadas em tempo real e à la vista de toda a opinião pública, seja por televisão, por rádio, por YouTube ou por canais informativos de la imprensa tradicional que reproduziam em TV, também ao vivo, as decisões da Corte mais importantes. E isso não se dá solamente nas deliberações presenciais. Hoje, com a pandemia, quando era presidente, nós continuamos algo que foi começado pequeno, mas agora tratamos de todos os casos também com deliberação em uma plataforma online de la Corte, a la qual todo cidadão e cidadã pode acceder em tempo real por meio da página web do Supremo Tribunal Federal. E como funciona essa plataforma? E aqui também falamos de transparência, como não? As sessões duram uma semana e se delibera todo online. As apresentações de las partes também se dão por meio digital. As opiniões de los ministros, todo queda aí, também com pleno acesso de todos que podem mirar o que está votando
el magistrado Y. Se trata de una herramienta fundamental y que ha sido la clave en reducir el backlog que teníamos há 10 anos atrás de 150.000 casas para hoje em torno de 23.000 casas. 23.000 é hoje o backlog da Suprema Corte de Brasil e atente que nos chegam por ano 60.000 causas. 60.000 causas todo ano. Durante a pandemia, a Corte não deixou de funcionar nem um solo dia, e isso se deu porque, además de recursos tecnológicos e humanos preparados para a operação online, quase 100% das causas em tramitação estão digitalizadas. Em todo o Poder Judicial da nação brasileira, de los 75 milhões de causas, estão digitalizadas mais de 90%. E a Suprema Corte, 100% está digitalizada. Então, podemos trabalhar de onde estivermos, desde Brasil, São Paulo, Brasília, República Dominicana, hasta o Japão, estamos todos conectados e podemos decidir e votar em las sessões online ou sessões virtuais. Isso nos permitiu adaptarmos rapidamente e sem grandes dificuldades a las trágicas circunstâncias da pandemia, justamente em um momento em ela qual, no momento de pandemia, sabemos todos, a sociedade necessitava de todos nós outros, do Poder Judiciário, ofereciera soluções e segurança jurídica ante os novos conflitos que se apresentaram. Já caminhando hacia a conclusão, não tenho dúvidas que para o mundo de hoje, tão crispado e tão vulnerável à desinformação, a transparência é parte fundamental da resposta. Como estamos na era da desinformação massiva e da chamada pós-verdade, está claro que esse compromisso não sale grátis para nós outros e que supõe uma exposição muito mais alta de quienes juzgan a las pasiones e incompresiones del debate político, social, cultural, econômico de toda uma nação. Esse é preço que pagamos nós outros cotidianamente e ante o desborde da crispação hacia orquestrações antidemocráticas, e digo como se deu em Brasil, a resposta tem que ser firme em defesa da Corte, da democracia e de todos que defendem o Estado democrático de direito. Durante meu mandato de 2 anos como presidente da Corte, entre setembro de 2018 e setembro de 2020, determinei que se abrira uma investigação, que continua agora, acerca de campanhas de notícias fraudulentas, fake news, desinformação em contra do Supremo Tribunal Federal e da democracia em nosso país. Essas notícias incluíam a incitação à violência e ameaças contra a integridade física de los membros do tribunal e seus familiares. Esta investigação foi fundamental para também descobrir quem los pagava a estes sítios de internet de mala divulgação, de desinformação. Não foi de casualidade que imediatamente depois do início da investigação, a quantidade de ataques à Corte em las redes diminuiu em 80% imediatamente. E hoje hace controle de esto porque estamos arriba de todos os que estão em la financiação de estes canales de desinformação. Pero os inimigos contemporâneos do Estado Democrático de Direito não descansam. E há que estar pendiente de estas ameaças e orquestrações. Ao fim e ao cabo, se trata de defender, como digo, a democracia. E nessa tarefa, a transparência é uma aliada, como demonstrou a evolução do apoio ampliamente majoritário da sociedade brasileira
a la necesidad de que se defienda la democracia ante las amenazas de esos tiempos turbulentos, de las cuales no están libres siquiera las democracias más tradicionales. Mira o que aconteceu em Capitólio, em Norteamérica. Aqui, claramente, a complacência não é uma opção e a transparência é uma aliada, não uma inimiga. Cito, entre comillas, Hannah Arendt. Dijo Arendt, si alguien siempre le miente, no es que uno va a creer en mentiras, sino que no va a creer en nada más. Cierro comillas. En estos tiempos, la desinformación mira exactamente esto, que todo el pueblo no crea en nada más, en nosotros, en la magistratura, en las instituciones, en la democracia. Cito também o professor Laffer, que foi canciller em Brasil quando o presidente era Cardoso. Arendt e Laffer mencionam corretamente o poder judicial, a academia e os meios de comunicação como baluartes de la defensa de la verdad de los hechos. La verdad de los hechos. Para terminar, com uma nota de otimismo, comparto com todos aqui uma informação que penso ser importante, que é uma comunicação pública que foi muito exitosa em Brasil en el empleo de las redes sociales y que logró llamar la atención de todos para en estos tiempos de pandemia del crecimiento de la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres y niñas. Una campaña de concertación, de concienciación liderada por la Asociación de Magistrados de Brasil y por el Consejo Nacional de Justicia, de que también fuera presidente yo. Una campaña barata y muy potente en la comunicación, una campaña que les llegó a las brasileñas y brasileños, aunque los más pobres, y que muestra el poder de las redes sociales en defensa de buenas causas, en la difusión de ideas y campañas humanitarias, y no solamente la desinformación. Con un sencillo señal rojo, las mujeres pueden pedir por ayuda si son víctimas de violencia doméstica. Y esto ya está en todo Brasil e incluye en otros países que están con conocimiento. Dejo para quien tiene interés una revista, está en inglés, a respecto de esta campaña exitosa en Brasil. Muchas gracias por la atención. Le damos la gracia al ministro José Antonio Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil y anunciamos nuestra próxima conferencista, la magistrada Carla Andrade Quevedo de la Corte Constitucional de Ecuador, con el tema la participación ciudadana a través de las consultas populares en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Ecuador. Les recordamos que terminada esta conferencia pasamos a un coffee break y el uso limitado del tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Les prometo que me voy a cronometrar, es más, lo he traído, justamente para no demorarles. Sé que soy la última y además el coffee break nos espera. Primero que nada, buenas tardes con todos y mi enorme agradecimiento para los anfitriones, magistrados Milton Ray, magistrado presidente Pedro González Trabajano. Es un honor para nosotros estar aquí y además estoy particularmente emocionada por el anuncio que ha hecho el presidente de la Corte Constitucional de Ecuador esta mañana de esa invitación cordial para que nos encontremos en Quito en un par de años y podamos intentar recibirles con la misma hospitalidad y con las mismas grandes cosas que nos han recibido aquí. Para no perder más del tiempo y cumplir mi compromiso, quería comentarles que en Ecuador la participación ciudadana a partir de la Constitución del 2008
es un eje transversal de los derechos y de la Constitución y la democracia en Ecuador. Y antes de esto solamente se los había reconocido a los derechos de participación como parte de los derechos políticos. Pero a día de hoy la Constitución tiene distintos mecanismos para garantizar una participación mucho más activa que la que habíamos tenido en regulaciones previas. Y es así que entonces, a partir de la Constitución del 2008, en Ecuador existe reconocidos los derechos de participación directa, de participación representativa y también de participación comunitaria. Y dentro de la democracia directa están reconocidos también 3 mecanismos que son la iniciativa popular normativa por parte de la ciudadanía, la consulta popular, que además es vinculante, independientemente de si se trata de un plebiscito, que la Corte lo ha calificado como una consulta sobre un tema de interés general, o como un referendo en relación a una consulta, a una propuesta normativa expresa. En ambos casos es vinculante en Ecuador. Y finalmente, la revocatoria de mandato para autoridades de elección popular. Y estos 3 mecanismos en los primeros 10 años quizá no fueron demasiado utilizados. Sin embargo, en estos últimos 3 años han tomado muchísima fuerza y es relevante hablar de la consulta popular porque esta puede provenir tanto del presidente de la República como de las autoridades locales y también de la propia ciudadanía. Y en los 3 casos requiere de un control constitucional previo por parte de la Corte Constitucional. Y la Corte le corresponde a analizar la constitucionalidad tanto de los considerandos de la pregunta como de las preguntas mismas en el ámbito material y formal de la consulta. Lastimosamente, la ley no ha regulado estos contenidos constitucionales y el alcance de las consultas populares ha quedado un poco en abstracto y ha sido materia de debate constante en Ecuador. Y a través de estos dictámenes de constitucionalidad previa que emite la Corte Constitucional, en los últimos años se ha procurado darle alcance y hacer efectiva la participación. Porque como les mencionaba antes, en un inicio estos derechos estaban ahí, vistos incluso como un derecho fundamental de doble dimensión, por un lado a consultar y por otro lado a ser consultado, y en ninguno de los casos se había podido aplicar. En estos últimos 3 años, la Corte Constitucional ha dictado cerca de 30 dictámenes sobre consultas populares, buena parte de ellos sobre consultas populares realizadas en materia de minería, relacionado con temas ambientales, en la idea de definir si es que la comunidad aledaña a las concesiones mineras quiere o no tener minería en su región. En esta línea es importante mencionar algunos criterios importantes y generales que la Corte Constitucional ecuatoriana está utilizando para garantizar esta democracia participativa y estos derechos de participación. En primer lugar, la legitimación. ¿Quién es el pueblo que puede pedir o quién es la autoridad que puede pedir? Respecto concretamente a las consultas hechas por la ciudadanía, esta conformación de la Corte hizo un overruling de una decisión previa del Tribunal Constitucional en la que había exigido que previo a concurrir a la Corte para un criterio de constitucionalidad, lo que procedía era conseguir las firmas. Y esto podía ser el 5% del padrón electoral en caso de consultas nacionales o el 10% del padrón electoral en casos locales. Esto implica mucho, en 17 millones de habitantes, conseguir esas firmas era sumamente complicado. Entonces, durante los primeros años de la Constitución, hubo muchos intentos de hacer consultas populares desde la ciudadanía y ninguna fue posible, porque conseguir esas firmas era muy complejo. Y luego, además, al llegar a la Corte Constitucional, resultaba que la consulta era inconstitucional. Y entonces esta conformación de la Corte en el año 2019 estableció que ese criterio constituía en realidad en la práctica una traba arbitraria para la participación ciudadana
y que lo único que lograba era desmotivar y desincentivar la participación porque no era posible conseguirlo. Desde entonces, la Corte primero recibe los planteamientos de consulta popular y luego procede la recolección de firmas. Lo mismo en relación a los gobiernos locales. No es solamente el alcalde el que debe pedir una consulta popular, debe contar con el consejo, debe haber un voto mayoritario y una resolución. De lo contrario, no lo puede plantear en calidad de autoridad pública, pero la Corte le ha dicho en varios casos a alcaldes que una vez que ya lo analizó, como no tiene la legitimación como autoridad, lo puede plantear como ciudadano. Así que con eso se ha ido incrementando la cantidad de causas que llegan a la Corte por este tema. Respecto de los considerandos, la Corte ha sido muy estricta en relación a cómo va haciendo el control y ha determinado que estos considerandos de una pregunta son cruciales para darle contexto y delimitación al tema que va a ser consultado a las partes. Pero esto no puede ser subjetivo, tienen que ser considerandos que puedan ser neutros, que puedan ser informativos, que sean completos y que sean suficientes. Y hacerlo no ha sido tan fácil porque por lo general las partes buscan inducir a la pregunta. Los consultantes traen muchas informaciones que en realidad son solamente respecto de por qué es conveniente esta consulta y no los contras o no los problemas. O también respecto de los alcances. Para darles un ejemplo, en una de las consultas sobre temas mineros se hablaba de dejar sin efecto todas las concesiones mineras que se habían otorgado. Y la Corte consideró que al no establecer cuáles son las consecuencias de ello dentro de los considerandos, se estaba dando información parcial y que podía manipular a los electores, puesto que aquello iba a tener unas consecuencias jurídicas, económicas y de distintas índoles en caso de que debiésemos dejar sin efecto contratos y concesiones ya otorgadas desde hace varios años. También la Corte, en esta forma de ser estricta y de tratar de buscar considerandos neutros, empezó a ser muy dura quizá, y durante este último año se ha flexibilizado esa dureza en la Corte en relación a los considerandos, permitiendo que cuando se trata de considerandos que no afectan la totalidad de la consulta, se los pueda simplemente eliminar para no perder así toda la consulta. Antes, cuando no habían considerandos que cumplan con la constitucionalidad, se negaba la posibilidad de esa consulta, se la declaraba inconstitucional y debía empezar todo de cero. A día de hoy eso no está pasando, la Corte ha declarado inconstitucionalidad parcial de los considerandos y los ha eliminado a aquellos que no son neutros, aquellos que no son solamente informativos o que no brindan un contexto adecuado con información certera, información científica, información contrastada que no sea manipulativa. El otro tema importante sobre el que la Corte ha empezado a hablar mucho es sobre los límites y la posibilidad de qué tengo la posibilidad de consultar. Y en esta línea la Corte ha determinado que la Constitución no pone límites temáticos. Cualquier asunto puede ser materia de una consulta popular al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, sí ha dicho que esto es solo prima facie, solo en principio, pues la propia Constitución puede constituir un límite para esos temas o a esos ejes temáticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los derechos son un límite establecido en la propia Constitución, que es un límite implícito a los temas que se pueden plantear. De hecho, la Corte ha recibido propuestas de consultas populares con contenidos xenófobos, por ejemplo, en relación a poblaciones migrantes o en relación a grupos vulnerables, y la Corte ha dicho que eso no es consultable. Los derechos no se consultan, ha dicho la Corte Constitucional, y ha puesto un límite a esos asuntos sin que por ello haya algún tema que no se pueda consultar.
Luego, en relación a las garantías que la Corte está intentando brindarle al elector, no solamente proteger la capacidad de generar una consulta, sino también de qué pasa cuando yo, elector, voy a votar. ¿Cómo hago para votar sí, no, nulo o blanco si es que las preguntas no están bien planteadas? Y esto ha sido una cruzada muy compleja y la Corte se ha basado en dos principios que están en la propia Ley de Garantías de Ecuador y que tiene que ver con la claridad y la lealtad de las preguntas. La claridad en cuanto a la comprensibilidad, que el elector, que además no es necesariamente una persona con amplios conocimientos sobre la materia, pueda medianamente entender sin que ésta implique una complejidad que haga incomprensible la pregunta o el tema sobre el que se le va a consultar. Y entonces, tanto los considerandos como la pregunta deben permitir que las personas entiendan la pregunta y las implicaciones que ésta va a tener y cómo se la va a implementar. En relación a la lealtad, en cambio, esta hace referencia a la responsabilidad del consultante frente al consultado. Es muy importante que el consultante tenga un nivel de lealtad hacia el consultado en relación a la transparencia de lo que está consultando y en cuestiones de viabilidad también. Aquí les puedo poner otro ejemplo en relación a lo que pasó en Ecuador. Un alcalde empezó a hacer una consulta en temas mineros respecto a competencias que él no tenía para implementar. Por ejemplo, él preguntaba cuestiones sobre concesiones, si es que querían que se siga otorgando concesiones o no mineras en la zona, pero él no es la autoridad competente para hacer ese tipo de concesiones y por lo tanto la Corte dijo, esta es una consulta vacía de contenido donde estoy engañando al electorado y donde estoy realmente impidiendo que se genere una participación democrática porque la consulta no es viable, es puramente formal y no tiene ningún elemento real. Y recientemente también en relación a las preguntas y a la composición de estas preguntas, de cómo se realizan, la Corte ha empezado a analizar las preguntas compuestas y la complejidad de las preguntas. En esta línea, la Corte ha dicho que cuando no es posible hacer una pregunta compuesta, y compuesta no solamente implica tener dos cuestiones en una misma pregunta, sino temas adicionales como, por ejemplo, la incorporación de anexos. Los anexos en Ecuador ha sido una constante. Se hace en una consulta popular, la pregunta dice, y esto es real, ¿está usted de acuerdo con que se cambie el modo de elección de los consejeros a determinada institución? Y en el anexo, en cambio, decía que eso incluirá un régimen de transición que revisará todos los contratos y todas las gestiones realizadas por las autoridades y demás. La gente solamente leyó la pregunta y luego cuando se implementó esto generó muchísimo conflicto porque la Corte no había hecho el control apropiado. En esta conformación de la Corte ha dicho que cuando la consulta incluye anexos, esos anexos únicamente pueden ir relativos a lo que dice la pregunta y si no hay congruencia o si incluye información extra o consulta extra el anexo, aquello es inconstitucional. Hay un ejemplo importante aquí, tuvimos las autoridades de la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad muy importante en Ecuador, hicieron una consulta, pretendían hacer una consulta popular que pasaba de 14 preguntas. Sin embargo, cada una de estas 14 preguntas tenía unas 2 hojas de anexos y una vez que la Corte la analizó, más o menos teníamos posible que si se hacía esa consulta popular, la papeleta podía llegar a tener hasta 50 páginas. Y aquello era realmente imposible de que uno lo pueda entender y votar realmente con esa lealtad. Es así que la Corte dijo que cuando se va a tratar temas tan complejos, temas tan abundantes, no es posible hacerlo directamente a través de una consulta popular porque la gente no va a poder realmente entender el nivel de esa complejidad. Y así, por ejemplo, dentro de estas cuestiones, se trataba de aumento de penas en materia penal, sobre todo en delitos de violación.
y la Corte estableció que es sumamente, y voy a terminar con esto, es sumamente importante que la proporcionalidad de la sanción y la infracción sea debatida a nivel parlamentario y que se lo haga con conocimiento y que se lo haga teniendo las distintas posturas y con expertos y no solamente haciéndolo de forma un poco más populista a través de la consulta popular, y que aquello entonces tenía que ser respetado y que lo más apropiado era que aquello vaya por una iniciativa normativa para que sea debatido en el Congreso y se garanticen los derechos de las personas y no a través de una consulta popular directa donde no se podía garantizar la proporcionalidad de la pena. Finalmente, y con esto termino, una discusión que está vigente dentro del Tribunal de la Corte Constitucional ecuatoriana es el tema de la congruencia democrática. ¿Puede una consulta local pronunciarse sobre un tema nacional? En materia de minería, esto está ocurriendo mucho. Las comunidades quieren hacer consultas populares sobre este tema, pero los recursos naturales están bajo el manejo del gobierno nacional. Y entonces aquí hemos tenido muchas discrepancias. La mayoría de las sentencias tienen varios votos salvados y varios votos concurrentes. Sin embargo, una ponencia del presidente de la Corte, Alí Lozada, justamente habla de esta congruencia democrática y de la necesidad de que el pueblo que se consulta sea el pueblo directamente afectado por las decisiones que van a ser tomadas. Finalmente, respecto al control material, también hay elementos importantes que mencionar, pues la Corte está verificando en la consulta y en las preguntas que su contenido per se no afecte otro precepto constitucional y lo hace como un control previo. Y como ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, temas de seguridad jurídica en relación a la retroactividad de medidas que se puedan adoptar. La Corte ha dicho, y lo hizo recientemente en una consulta sobre materia de agua, la ciudad de Cuenca hizo una consulta popular a su gente para saber si es que querían más proteger el agua de Cuenca y proteger las fuentes de agua. Y aquí la Corte estableció que para garantizar la seguridad jurídica toda medida debía ser hacia futuro y no hacia el pasado. También ha protegido vulneraciones de derechos de grupos vulnerables, como les había manifestado, y finalmente ha establecido criterios para evitar que se intente reformar la Constitución a través de un mecanismo de reforma de consulta popular que no es el apropiado para el cambio constitucional. Estos son los principales criterios que la Corte está abordando ahora en temas de consultas populares. Es un tema que sigue abierto. La Corte, como les digo, tiene muchas discusiones al respecto. Se ha ido complejizando cada vez más el tema, pero a día de hoy, de estas 30 consultas de las que les hablo, ha conocido la Corte Constitucional ecuatoriana, solamente 2 se han llegado a determinar su constitucionalidad y se ha procedido. Una de ellas en la ciudad de Cuenca respecto del agua, y esta ya se la realizó y obtuvo un sí por un 80% de la población. Y la segunda tiene que ver con la provincia de Pichincha, que es donde está la capital Quito, y también tiene como búsqueda evitar más concesiones mineras dentro del bosque nublado que pertenece al Chocó andino, y fue aprobada ya por la Corte Constitucional y se va a realizar, supongo que pronto. Eso es cuanto puedo compartirles esta tarde. Ha sido un gusto y muchísimas gracias. Gracias a la magistrada Carla Andrade Quevedo de la Corte Constitucional de Ecuador por su conferencia tan importante. Algunas informaciones. Lo invitamos a la actividad especial bailable que ha preparado el Tribunal Constitucional para todos los invitados de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Esta información es muy importante. ¿Le parece? ¿Verdad que sí? Lugar, Jardín Larimar del Hotel Hyatt, hora 9 p.m. Les exhortamos a cenar temprano, previamente, en cualquiera de los restaurantes disponibles en el complejo. Antes de pasar al coffee break, vamos a pasar a la sesión, al momento
de las reacciones sobre las exponencias que ya han sido realizadas, porque terminamos ya con ese tiempo, nos vamos, nos preparamos y no tenemos que volver. Después del coffee break no tenemos que volver. Es decir, que ahora terminamos todo. Cualquier manifestación, cualquier participación, levantan las manos y por orden se van indicando. Queda abierta la sesión. O cualquier pregunta, inquietud, aclaración, todo cuanto ustedes entiendan. Alejandro. El magistrado del Tribunal Constitucional de Portugal, que su discurso fue en portugués. ¿Habrá alguien que le traduzca? A mí me quedé con una inquietud en la ponencia del magistrado, y es cuando el magistrado plantea que si una acción de inconstitucionalidad respecto a una ley es presentada en la Corte y la Corte la desestima o considera que no hay, que la norma se corresponde con la Constitución, en su ponencia él plantea que esa acción puede ser reintroducida y que el tribunal se pronunciaría nueva vez con respecto a ella. Entonces, la inquietud que me quedó es si es que el Tribunal Constitucional de Portugal el magistrado se refiere a la totalidad de la norma o es a algún aspecto de la norma que se le haya planteado y se le plantee un aspecto distinto al ya juzgado. Entonces me gustaría escuchar esa aclaración de parte del magistrado de Portugal. Muchas gracias, magistrado. Está conectado. Muchas gracias. Voy a intentar contestar su pregunta. Es que me refería al mismo problema, no a una otra parte de la norma. El mismo problema de la misma norma, después que no sea declarado inconstitucional, y que la decisión de inconstitucional sea de no desconformidad a la Constitución, en control abstrato, puede ser repetida, sí, pero en control concreto. Quiere decir que en un litigio que está en un tribunal, puede el abogado decir, sí, sé que el tribunal no declaró la constitucionalidad, pero quiero revisar la cuestión para no aplicarla en este caso. Entonces, eso es posible. Claro, si la cuestión es de otra parte de la norma o otro approach a la norma, eso se puede hacer mismo en fiscalización abstrata. Pero creo que su cuestión era más importante sobre si es la misma cuestión de la misma norma, se puede ser introducida, sí puede, pero en control o fiscalización concreta. ¿Alguien más? Gracias. Una reflexión solamente a respecto de lo que habló el magistrado de Costa Rica, Luis Fernando Salazar, a respecto de la libertad de expresión de los jueces constitucionales. Es una reflexión que pienso importante de compartir con todos acá. En 2018, como en Brasil, todos los 18.000 magistrados tienen el poder constitucional, porque tenemos el control difuso de constitucionalidad, podemos decir que todos los magistrados en Brasil son jueces constitucionales. Y por ocasión de las elecciones de 2018, en que concorría primeramente Bolsonaro y Lula, después la Corte Electoral bloqueó Lula
y Lula no pudo ser candidato en 2018, ahora será, porque ha anulado todas las condenaciones que tenía. Mas por aquela ocasión de las elecciones de 2018, unos 20 magistrados de los 18.000 empezaron a usar los medios sociales para difundir su posición pessoal, em favor ou em contra Lula e Bolsonaro. Na oportunidade, eu era o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que se encarga também da correção de los casos, e se abrimos, então, processos para apurar a ação política que é vedada por nossa Lei Orgânica de Magistratura. E depois hicimos uma resolução que proíbe os juízes, as magistradas e magistrados de poner en las redes sociales qualquer manifestação política. Pode ter las redes sociales, claro, pero não pode manifestar-se em favor ou em contra um partido político ou um candidato. Solamente este que gostaria de compartilhar com todos. Gracias. Outra intervenção, por favor. ¿Tienen micrófono? Voy a hablar en portuñol, espero que me entiendan. Me gustaría hacer dos preguntas al magistrado del Tribunal Constitucional Español, Enrique Arnaldo Alcovilla. En primer lugar, le gustaría de preguntar si usted ha dicho que vivimos el tiempo, la era de los derechos. Lo que pregunto es que hasta ahora hemos tenido 3 crisis, el terrorismo, la crisis económica y ahora la crisis COVID. Entonces, lo que pregunto es si no es la vez de hablar de un estado de deberes. Porque, por ejemplo, en este caso de la crisis sanitaria, todas las personas les costaban mucho las restricciones a la circulación, pero lo que pregunto es si nosotros no tenemos un deber de proteger la salud. Porque todo el mundo habla de derechos, pero nadie habla de deberes. Y en la Constitución portuguesa tenemos muchos deberes. Entonces, hoy por hoy no es la era de los deberes también y no solo de los derechos. La otra pregunta es respecto al tipo de control que el Tribunal Constitucional debe hacer en estos tiempos de crisis. Porque, sobre todo, en la primera fase de la crisis pandémica, las decisiones políticas se basaban en estudios científicos que todavía no eran muy seguros también. Los médicos, la comunidad médica no tenía muchas certezas acerca del virus. Entonces, tenemos que hacer un control business as usual o debemos hacer un control que tiene en consideración que los políticos no sabían mucho bien lo que hacer y lo hacían mucho con base en las informaciones de los médicos, de la comunidad científica. Debemos introducir parámetros como el riesgo, como la precaución en el tipo de juicio que hacemos hoy por hoy en tiempos de crisis. Gracias. Si te parece, como yo he expuesto la concepción que expresó el tribunal en un momento en que yo no formaba parte, voy a pasar el micrófono a Antonio Narváez porque él va a explicar mucho mejor que yo, va a dar una respuesta mucho mejor que yo. Y así os lo presento, es un grandísimo magistrado y un gran amigo. Buenas tardes. Pues como Gary Cooper, solo ante el peligro, ¿no? Sí, bueno, yo fui el ponente de uno de las sentencias del estado de alarma. En España hubo 2 estados de alarma, 2 periodos de estado de alarma. Un primer estado de alarma que tuvo lugar en marzo del 2020, es decir, cuando se detectó los primeros momentos de la pandemia,
y hubo un recurso de inconstitucionalidad contra los decretos del Gobierno que acordaban el estado de alarma. Luego les explicaré un poco, digamos, el desarrollo normativo de esa situación excepcional, de esa situación de estado excepcional de derecho. El ponente de la sentencia no fui yo, fue el presidente Pedro González Trevijano, y en esa primera sentencia lo que se abordó no fue un problema de fondo, es decir, no fue determinar si el Gobierno de España, a través de un decreto, que en este caso ya tiene valor de ley, como ha explicado Enrique Arnaldo, el problema que se planteó ahí fue fundamentalmente si el Gobierno, a la hora de dictar el decreto, había seleccionado la herramienta, el instrumento apropiado para decidir qué medidas restrictivas o qué medidas suspensivas del ejercicio de determinados derechos. Entonces, hay una ley orgánica del año 1981. El concepto de ley orgánica en España es muy parecido al que viene establecido en la Constitución francesa de 1958, es decir, las leyes orgánicas, porque en definitiva se adoptó el sistema de la Constitución francesa en ese punto. Bien, en el año 81, desarrollando la Constitución, pues se aprobó una ley en la que se decía que en determinados supuestos y en función de la intensidad y de la gradación de la situación que pudiera plantearse, pues había, digamos, una gradación de estados. Estaba el estado de alarma, el estado de emergencia y el estado de excepción y el estado de sitio, en función, como digo, de la intensidad del fenómeno que pudiera derivarse. Entonces, había un primer estado que era, digamos, el menos intenso en la afectación de derechos, que era el estado de alarma. Inicialmente previsto para determinadas situaciones de catástrofes y situaciones, digamos, de alteración motivada por causas naturales, por llamarlo de alguna manera, entre las que estaba el supuesto de la pandemia o el supuesto de la epidemia. Un segundo estado más grave, que era el estado de excepción, en el que se preveía, digamos, una afectación más intensa todavía, que llegaba hasta el punto de que en determinados supuestos podía hacerse una interrupción temporal del ejercicio de los derechos fundamentales, que era la suspensión. Y finalmente el estado de sitio, que era fundamentalmente, pues como todos conocen en sus correspondientes ordenamientos jurídicos, pues básicamente el estado de guerra. Entonces, lo que se dijo en la sentencia primera por parte del Tribunal Constitucional no fue que el Gobierno hubiese adoptado una medida que era apropiada en aquel momento para luchar contra algo que en principio era desconocido, no solo en las causas, sino también en sus consecuencias, como era una situación de grave pandemia a nivel mundial, a nivel global. Por tanto, lo que se le dijo es, usted, Gobierno, hizo bien en adoptar determinadas medidas. El problema es que no utilizó usted la herramienta apropiada. ¿Y cuál era la herramienta apropiada? Pues no el estado de alarma, sino el estado de excepción. No sé si me acabo de explicar. Es decir, el planteamiento fue un planteamiento en el que se le dijo al Gobierno, oiga, usted no puede suspender, interrumpir temporalmente el ejercicio de unos determinados derechos utilizando una determinada herramienta. ¿Por qué? Pues porque para la utilización de esa determinada herramienta era necesario que el Congreso de los Diputados autorizara previamente al Gobierno a adoptar esa medida. La diferencia entre un estado de alarma y un estado de excepción, como he dicho, no es solo un problema de intensidad, de gradación, sino es un problema de conexión o de vinculación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Por tanto, para el estado de alarma cabía la posibilidad de que el Gobierno decretara inicialmente el estado de alarma y en el plazo de 15 días podía solicitar una prórroga de autorización en cuyo caso el Congreso era el que asumía la iniciativa y autorizaba al Gobierno, este era el procedimiento, mientras que en el estado de excepción, directamente para adoptar el estado de excepción, el Gobierno tenía que solicitar la autorización al Congreso de los Diputados. Por tanto, de un problema
extrajurídico, por llamarlo de una manera muy suave, pues lo que se hacía de alguna manera era eludir la primacía del Parlamento en relación con el Ejecutivo. Y se adoptó una medida de estado de alarma cuando en realidad lo que estábamos diciendo, esto lo explica mejor Pedro González Trevijano en su sentencia, en su magnífica ponencia, pero era esto. Este fue el primer estado de alarma. La ponencia que me correspondió a mí en el segundo estado de alarma, y no quiero dilatar el coffee break ni tampoco pues, la paciencia de ustedes, es distinto. El problema fue un problema distinto, porque la ley del año 1981 atribuía la responsabilidad para, digamos, hacer frente a aquella pandemia al gobierno central. Ya saben que España es un Estado descentralizado, el Estado de las autonomías, en las que hay 17 comunidades autónomas que tienen determinadas competencias y luego está la competencia del Estado. Bien, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar este tipo de situaciones, estado de alarma, excepción y estado de sitio. Lo que hizo el Gobierno fue una delegación in genere a las comunidades autónomas sin establecer, ya saben ustedes que el mecanismo de la delegación es que el delegante retiene su competencia y lo que hace es transferir en funciones ejecutivas la delegación a los delegados, pero lógicamente estableciendo unos criterios de delimitación o de contenido. Lo que hizo fue una delegación in genere, sin establecer ningún mecanismo de control ni ningún mecanismo de limitación de ese determinado derecho. Y además lo hizo por un periodo de 6 meses, es decir, al iniciar el periodo de alarma, 15 días, pues cuando solicitó la prórroga al Congreso por 6 meses, sin especificar para qué necesitaba esos 6 meses y qué iba a hacer durante esos 6 meses, porque como no iba a asumir la responsabilidad directa, sino que era delegada a las comunidades autónomas, eran las comunidades autónomas en definitiva las que tenían que asumir esa responsabilidad. Y en ese caso la ponencia me correspondió a mí. Bueno, me he extendido, lamento asumir un protagonismo que no tengo, y sobre todo darles las gracias por la paciencia que han tenido en escucharme. Muchas gracias. Con esta última intervención pasamos el micrófono a nuestra maestra de ceremonia, Laura Caminero. Muchas gracias, honorable magistrada Eunicis Vázquez, que ha tenido a bien hacer esta moderación de lo que es la segunda jornada, en este caso la vespertina de este primer día de trabajo, con el eje temático número 2, Constitución y Ciudadanía. Y con estas intervenciones, agradeciendo a cada uno de nuestros distinguidos ponentes, damos por terminados los trabajos del día de hoy, de la segunda sesión y del día de hoy. Vamos a recordar 2 cosas. En primer lugar, vamos a extender una invitación nueva vez a una actividad especial bailable que se ha preparado desde este Tribunal Constitucional, como le destacamos y le informamos anoche durante el cóctel de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Esta actividad bailable será en el Jardín Larimar. El Jardín Larimar a las 9 de la noche. Por la parte del lobby, nosotros ahí vamos a tener el personal dispuesto, les van a orientar para llegar hasta el Jardín Larimar, que está en la parte de atrás de donde está el spa del hotel. La exhortación es que en los restaurantes que están disponibles puedan cenar previamente, cuestión de que ya cuando se trasladen hacia esta actividad bailable, que será a las 9 de la noche, ya nos quedemos ahí hasta al filo de la medianoche. Los restaurantes que están disponibles son los mismos restaurantes de ayer. Recordándoles que tenemos 2 restaurantes en modalidad buffet y los demás que son a la carta. Entonces, en ese sentido, ya con el cierre de estos trabajos, vamos a darles las gracias a cada uno de nuestros distinguidos expositores y mañana la jornada inicia a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana en este mismo salón. Entonces, reiteramos, pueden a partir del momento que es las 6 de la tarde, que inician ya los horarios de cena en restaurantes, tanto buffet como a la carta, poder ustedes desplazarse para disfrutar de la cena. Eso es uno.
Y a las 9 de la noche es la actividad bailable en el Jardín Larimar, en este mismo hotel. Y mañana a las 9 de la mañana nos reencontramos en este salón para el segundo día de la jornada de trabajo. Muchas gracias, que disfruten su cena y que disfruten esta jornada especial que estamos teniendo acá en este Hotel Hyatt en nombre del Tribunal Constitucional. Y esta actividad de la noche, no falten, que está hecha y preparada especialmente para cada uno de ustedes y de seguro que la van a aprovechar y les va a gustar mucho. Hasta más tarde. Muchas gracias.